Atención México, Sheinbaum le tendió la trampa perfecta a Trump y el hombre más poderoso del mundo acaba de caer en ella en vivo, frente a las cámaras, como el novato más predecible de la historia diplomática. Esta mañana, el presidente de Estados Unidos dijo 3 palabras que ningún líder del mundo se había atrevido a decir en público sobre un tratado comercial que mueve $800,000 millones al año. 3 palabras: no me importa. No fue un lapsus, no fue una provocación táctica, no fue la bravuconada de alguien que no leyó el reporte, fue una confesión. Trump acaba de revelar en vivo ante las cámaras de Fox News cuál es la doctrina real detrás de 2 años de presión arancelaria, amenazas de relocalización y revisiones anuales forzadas. No quiere un acuerdo entre iguales, quiere que México llegue a la mesa de septiembre de rodillas. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Sheinbaum no reaccionó a esas 3 palabras con alarma, las estaba esperando. Y mientras Trump hablaba frente a las cámaras en Michigan, en la Ciudad de México, ya existía una arquitectura diplomática construida exactamente para este momento. ¿Cuál es esa arquitectura? ¿Qué movimientos ejecutó Sheinbaum en silencio durante las últimas semanas que convierten la confesión de Trump en la peor jugada que pudo haber hecho? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no años, décadas. Durante 30 años, México vivió bajo una doctrina no escrita, pero absolutamente operativa. La dependencia del mercado estadounidense no era un problema a resolver. Era el precio de la estabilidad. Los gobiernos del PRI y del PAN lo sabían y lo aceptaron. Cuando Washington pedía, México cedía. Cuando Washington amenazaba, México negociaba hacia abajo. Cuando Washington fijaba las reglas del juego, México las firmaba y las llamaba modernización. El TMEC, en su versión original de 1994, fue la institucionalización de esa doctrina. México abría su mercado, desmantelaba aranceles, integraba su industria a las cadenas de valor norteamericanas y a cambio recibía acceso al mercado más grande del planeta. Era un trato, era asimétrico y durante 3 décadas ningún gobierno mexicano cuestionó públicamente esa asimetría, porque cuestionar la asimetría tenía un costo político que el viejo régimen no estaba dispuesto a pagar. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En 2018 llegó la Cuarta Transformación y con ella una doctrina diferente. México no negocia su soberanía. México no acepta relaciones de dependencia disfrazadas de asociación. México se sienta a la mesa como igual o no se sienta. Trump lo sabe y por eso lleva 2 años intentando recrear las condiciones del viejo México. El México que necesitaba tanto el acuerdo que aceptaba cualquier condición con tal de mantenerlo. Lo que Trump no calculó es que ese México ya no existe. Pero lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Trump no llegó a este momento por accidente. Llegó aquí por una cadena de 3 decisiones que en su momento parecieron brillantes y que en retrospectiva construyeron la trampa en la que hoy está atrapado. El primer error lo cometió entre enero y marzo de 2026. La lógica era impecable. Desde el manual del hegemón, imponer aranceles generales del 25% sobre productos mexicanos bajo el argumento del fentanilo y la migración crearía un shock económico tan severo que México capitularía en semanas. Así había funcionado siempre. La presión financiera sobre un país en desarrollo produce rendición. El gobierno de turno calcula el costo político de resistir versus el costo económico de ceder y cede. Lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de entregarle a Sheinbaum el argumento más poderoso de su presidencia. Los aranceles no debilitaron a la presidenta internamente, la fortalecieron. Cada punto porcentual de arancel fue un argumento adicional para la narrativa de la soberanía amenazada. La resistencia se volvió popular y mientras Trump esperaba que México llegara a pedir tregua, Sheinbaum abría conversaciones con Berlín, con Pekín, con Sao Paulo. Ese fue el primero.
El segundo error lo cometió en junio de 2026. México y Canadá llegaron con una propuesta concreta: renovar el TMEC por 16 años con certeza jurídica de largo plazo que protegiera las inversiones ya realizadas en la región. Era una oferta razonable, era la oferta que cualquier socio comercial serio habría considerado. Trump la rechazó. En su lugar impuso un esquema de revisiones anuales hasta 2036. 10 años de incertidumbre perpetua, donde cada 12 meses México y Canadá deben volver a justificar su existencia como socios comerciales. La lógica, otra vez, parecía brillante. La incertidumbre perpetua mantiene a México negociando desde una posición de debilidad permanente. Sin certeza de largo plazo, los inversionistas extranjeros dudan, y un México con dudas de inversión es un México más dócil. Pero lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de crear el argumento perfecto para que Sheinbaum justificara ante cualquier cancillería del mundo la necesidad de diversificar. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Las revisiones anuales no amarraron a México, le dieron a México el discurso que necesitaba para decirle a la Unión Europea, a los países del bloque multipolar y a las economías emergentes de Asia: el marco norteamericano ya no ofrece certeza, necesitamos construir uno nuevo. Ese fue el segundo. El tercero lo cometió esta mañana. 28 de julio de 2026. Trump, ante las cámaras de Fox News: no me importa el TMEC. La lógica, una declaración de indiferencia estratégica, refuerza la posición negociadora de cara a septiembre. Si México cree que Washington puede prescindir del acuerdo, México llega más dócil, más dispuesto a ceder en los puntos que Trump quiere ganar: normas de origen automotriz, restricciones de inversión, condiciones laborales a la baja. Lo que Trump no calculó era que esa declaración acababa de liberar a Sheinbaum de la presión más grande que tenía encima. Porque si el TMEC no le importa a Washington, entonces México puede llegar a septiembre con una posición que hasta hoy no podía sostener públicamente: la de un país que tiene otras opciones sobre la mesa. Y las tiene. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump hablaba en Michigan esta mañana, mientras levantaba la voz sobre Toyota y Hyundai y las fábricas que supuestamente regresan a suelo estadounidense, en la Ciudad de México el trabajo ya estaba hecho. No se vio en los noticieros, no salió en los titulares de los medios corporativos, pero la arquitectura estaba en su lugar. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El primer movimiento fue la diversificación acelerada del marco comercial mexicano. Desde marzo de 2026, la Cancillería mexicana intensificó las conversaciones con la Unión Europea para acelerar la implementación del Acuerdo México-SUE modernizado, el tratado que lleva años en proceso de ratificación y que de pronto, ante la incertidumbre norteamericana, se convirtió en prioridad de ambas partes. Bruselas quiere lo que Washington está rechazando: un socio estable, predecible y con reglas claras. El segundo movimiento fue la construcción de una narrativa soberana con respaldo internacional. México no llegó solo a este momento. En los últimos 90 días, 14 naciones latinoamericanas refrendaron en foros regionales su apoyo a la posición mexicana frente a la presión arancelaria unilateral de Washington. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, emitió una declaración de respaldo explícito a los principios de no intervención y soberanía comercial que México ha defendido. Eso no es retórica, es capital diplomático concreto, y aquí es donde el plan completo se revela. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más decisivo: la consolidación de la posición técnica mexicana de cara a la ronda de septiembre. En la ronda técnica celebrada hace exactamente 72 horas, los equipos negociadores de México y Canadá acordaron continuar las conversaciones en septiembre, pero lo que los medios no reportaron es el detalle que cambia la naturaleza de esa reunión. México llega a septiembre no como el país que necesita que el acuerdo sobreviva, llega como el país que tiene alternativas si no sobrevive. Esa es la diferencia entre negociar con urgencia y negociar con poder. Sheinbaum construyó esa diferencia en silencio. Mientras el adversario gritaba, ella ya tenía la respuesta lista:
Cuando Trump dijo, no me importa, Sheinbaum ya había construido el escenario en el que esa declaración le costara más a Washington que a México City. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el sector automotriz de Estados Unidos, el que Trump prometió proteger, el que usó como argumento para justificar cada arancel y cada amenaza, está observando esto con un terror que ningún comunicado oficial va a admitir. Trump habló, y las primeras en acusar el golpe no fueron las cancillerías. Fueron las bolsas, fueron las juntas directivas de las armadoras que tienen plantas en Guanajuato, en Coahuila, en Nuevo León. Fueron los 900,000 trabajadores mexicanos del sector manufacturero de exportación que esta mañana se despertaron con un presidente extranjero diciéndoles en cadena nacional que su trabajo no le importa. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Esos no son números abstractos, son familias en Saltillo que ensamblan motores, son técnicos en San Luis Potosí que calibran sistemas de frenos, son ingenieras en Ramos Arizpe que supervisan líneas de producción que abastecen a Detroit. Trump no habló de aranceles esta mañana, habló de quitarles el trabajo, y eso es exactamente lo que Sheinbaum necesitaba que el mundo escuchara de viva voz del presidente de Estados Unidos, porque la declaración de Trump no llegó al vacío, llegó a un contexto que México ya había preparado. En Berlín, funcionarios de la Comisión Europea reafirmaron el interés en acelerar los plazos del acuerdo México-UE. En Beijing, voceros del Ministerio de Comercio chino recordaron que México es el segundo socio comercial más importante de América Latina para China. En Ottawa, el gobierno canadiense emitió una posición conjunta con México, rechazando la lógica de dependencia unilateral que Trump acaba de enunciar públicamente. México ya no está solo. Y entonces apareció la voz del viejo México. Desde los estudios de los medios corporativos, esos que siempre encuentran la forma de convertir la resistencia soberana en imprudencia económica, llegó el argumento de siempre, que México no puede darse el lujo de irritar a Washington, que la dependencia del mercado estadounidense es una realidad que hay que administrar con prudencia, que la presidenta debería moderar el tono para no poner en riesgo la inversión. El manual del viejo régimen. El mismo manual que durante 30 años le dijo a México que la sumisión rentable era preferible a la soberanía digna. Sheinbaum no usa ese manual. Y la ronda de septiembre va a demostrarlo. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes qué dijo Trump esta mañana y por qué lo dijo. Ahora viene lo que ningún noticiero convencional va a explicarte. La arquitectura completa. Porque lo que Sheinbaum construyó en los últimos meses no es una respuesta a Trump. Es una trampa, y Trump acaba de caminar hacia ella con los ojos abiertos. La primera pieza era la diversificación comercial acelerada. Sin ella, el resto no funciona. Mientras Trump imponía aranceles y declaraba la dependencia de México como un hecho permanente, la Cancillería mexicana movía conversaciones en paralelo con Bruselas, con Beijing, con los bloques latinoamericanos, no como alternativa de emergencia, como arquitectura deliberada. Cada nueva conversación comercial reducía en un porcentaje concreto la capacidad de Washington de usar el mercado estadounidense como palanca de coerción. La segunda pieza era el respaldo multilateral documentado, no declaraciones de simpatía, posiciones formales de 14 naciones latinoamericanas en foros regionales, el respaldo explícito de la CELAC a los principios de soberanía comercial mexicana y la coordinación técnica con Canadá, que convirtió la posición bilateral en posición de bloque. Juntas, estas dos piezas crean algo que Trump no tenía en sus modelos, un México que no negocia solo. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. La declaración de Trump de esta mañana, no me importa el TMC, no es un problema para Sheinbaum, es la justificación pública que México necesitaba para presentarse en septiembre con una posición que hasta hoy requería explicación diplomática. Ahora no requiere explicación, requiere solo reproducir el video de Fox News, cuando el propio presidente de Estados Unidos dice en cámara que el acuerdo no le importa. México llega a la ronda de septiembre con el argumento más poderoso que puede tener un negociador. La contraparte admitió públicamente que puede prescindir del trato. Eso invierte la dinámica de poder de la negociación de manera completa.
Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿qué pasa con el sector automotriz estadounidense? Con las armadoras que sí dependen de las cadenas de suministro integradas con México, cuando su propio presidente declara que el marco que protege esas cadenas no le importa. Esa respuesta llega en el bloque 9 y va a cambiar cómo ves el tablero completo, porque este movimiento no es solo soberanía mexicana, es la expresión más precisa de lo que la Cuarta Transformación prometió desde el principio: que México negociaría como potencia, no como dependiente, que la soberanía no es retórica, es una posición de negociación concreta, medible, con consecuencias reales para quien la amenace. Lo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a construir, Sheinbaum lo tiene operativo. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. 3 dimensiones, 3 escalas, 3 razones por las que este momento importa más de lo que parecen los titulares. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Los 900,000 empleos directos en manufactura de exportación no son una cifra abstracta, son la razón por la que esta negociación no puede perderse. Pero también son la razón por la que Sheinbaum no puede negociarla desde la debilidad. Un México que cede en normas de origen automotriz, que acepta reducir el porcentaje de contenido regional para mantener el acuerdo vivo, es un México que abre la puerta a que las armadoras trasladen gradualmente los procesos de mayor valor agregado hacia territorio estadounidense. No de golpe, en silencio, planta por planta, proceso por proceso, hasta que los 900,000 empleos se conviertan en 600,000, luego en 400,000. Eso es lo que Trump quiere, y negociar desde la debilidad es exactamente el camino que lleva ahí. Segunda dimensión, México como nación. Lo que está en juego en septiembre no es un porcentaje arancelario, es la pregunta de fondo que define el proyecto de país de la Cuarta Transformación. ¿Puede México construir una economía soberana que no dependa de la voluntad de un solo socio comercial? La respuesta de Sheinbaum, construida en silencio durante meses, es sí. El Acuerdo México-UE modernizado, las conversaciones con el bloque asiático, el respaldo de 14 naciones latinoamericanas no son opciones de emergencia. Son la prueba de que la independencia económica de México no es una aspiración, es una construcción en curso. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. Tercera dimensión, el mundo. México no está peleando solo esta batalla. Hay 40 naciones en desarrollo que enfrentan exactamente la misma presión del unilateralismo estadounidense. La lógica de que el mercado más grande del mundo puede imponer sus condiciones porque los socios más pequeños no tienen alternativa. Lo que México está demostrando en tiempo real, que sí hay alternativa, que la diversificación es posible, que la soberanía comercial no es incompatible con el crecimiento económico. Es el precedente que esas 40 naciones están observando con atención. Como señaló recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la capacidad de México para sostener una posición soberana frente a la presión arancelaria norteamericana tiene implicaciones que van mucho más allá de la región. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. El patio trasero se convirtió en potencia. Y entonces habló la presidenta, no con urgencia, no con alarma, con la precisión de alguien que lleva meses esperando exactamente este momento. La posición oficial de Claudia Sheinbaum frente a las declaraciones de Trump fue directa y sin adjetivos innecesarios. México respeta los acuerdos internacionales y espera lo mismo de sus socios comerciales. La soberanía de México no se negocia y México llegará a la ronda de septiembre con propuestas concretas que beneficien a los trabajadores de los 3 países. 4 oraciones, ninguna concesión, ninguna alarma, ninguna rendición disfrazada de pragmatismo. Cuando dijo México respeta los acuerdos internacionales, no estaba hablando solo del TMC, estaba enviando un mensaje directo a cada cancillería del mundo. México es el socio que cumple. La contraparte es quien declaró públicamente que el acuerdo no le importa. Cuando dijo la soberanía de México no se negocia,
no estaba hablando para la audiencia interna, estaba hablando para Bruselas, para Beijing, para Ottawa, para los 14 países latinoamericanos que refrendaron su respaldo. Les estaba diciendo, la posición se sostiene. Cuando dijo propuestas que beneficien a los trabajadores de los 3 países, no estaba cediendo terreno, estaba ocupando el territorio moral que Trump acaba de abandonar, porque el presidente que esta mañana dijo, no me importa el TMC, no habló de trabajadores, habló de fábricas, habló de producción, habló de independencia estadounidense. Sheinbaum habló de personas. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los analistas de los medios corporativos que esta mañana pedían moderación, prudencia, no irritar a Washington. Les dijo, sin decirlo directamente, que ese México ya no existe. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero había algo que Trump no había calculado todavía, la ronda de septiembre. Ahí está el hilo que queda suelto, el momento que lo define todo, porque lo que Trump logró esta mañana con su declaración no fue debilitar a México, fue cambiar la naturaleza de la reunión de septiembre de manera irreversible. Antes de hoy, esa ronda era una negociación técnica entre socios comerciales con intereses encontrados, pero con voluntad compartida de mantener el acuerdo vivo. Después de hoy, es otra cosa. Es la reunión donde el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, va a tener que sentarse frente al equipo mexicano sabiendo que su propio presidente declaró en cámara que el acuerdo no le importa. ¿Con qué autoridad negocia Greer compromisos de largo plazo cuando Trump ya dijo que prefiere ser independiente? ¿Con qué urgencia llega Washington a septiembre cuando la contraparte acaba de liberar a México de la presión de necesitar el acuerdo más que ellos? México llega a septiembre con algo que no tenía hace 6 meses, la declaración pública del propio Trump como argumento de negociación. Y llega con algo más, llega con el respaldo de 14 naciones latinoamericanas, con conversaciones activas con la Unión Europea, con una posición técnica consolidada junto a Canadá y con la legitimidad moral de ser el país que esta mañana no gritó, no amenazó, no improvisó. El sector automotriz estadounidense lo sabe. General Motors, Ford y Stellantis tienen plantas binacionales cuya rentabilidad depende directamente del marco regulatorio del TMEC. Sus cadenas de suministro cruzan la frontera 23 veces antes de convertirse en un vehículo terminado. Si el TMEC colapsa o se deteriora hasta la inutilidad, el costo no lo paga México solo, lo pagan Detroit, Ohio, Michigan. Y esas son las mismas comunidades que Trump prometió proteger esta mañana en su discurso. Da like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué propuestas lleva México a la mesa de septiembre y qué concesiones está Washington dispuesto a hacer cuando sus propias armadoras empiecen a presionar internamente. Porque lo que está a punto de pasar en esa ronda técnica va a definir el equilibrio de poder comercial en América del Norte para la próxima década y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos, esta mañana Donald Trump declaró ante Fox News que el TMEC no le importa, que México y Canadá necesitan a Estados Unidos, que Washington prefiere ser independiente. 3 oraciones, 3 errores estratégicos envueltos en una sola declaración de arrogancia. Lo que realmente ocurrió fue esto. Trump completó la tercera fase de una cadena de errores de cálculo que comenzó en enero de 2026 con los aranceles del 25%, continuó en junio con el rechazo a la renovación de largo plazo y culminó hoy con la confesión pública de que el acuerdo es prescindible para Washington. Cada error que pareció una jugada de poder fue en realidad un paso hacia el aislamiento. Y mientras Trump construía su trampa, Sheinbaum construía la salida de México de esa trampa. Diversificación comercial con Europa y Asia, respaldo multilateral de 14 naciones latinoamericanas, coordinación técnica con Canadá y la posición más poderosa que puede tener un negociador, llegar a septiembre con alternativas reales sobre la mesa. ¿Por qué importa esto más allá de los aranceles y los porcentajes? Porque lo que México está demostrando en tiempo real es que la soberanía no es un discurso de campaña. Es una construcción, paso a paso, alianza por alianza, negociación por negociación,
es lo que ningún gobierno del PRI o del PAN construyó en 30 años de dependencia administrada. Y es exactamente lo que la Cuarta Transformación prometió. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que Trump va a llegar a septiembre con una posición diferente ahora que sus propias armadoras empiecen a presionarlo? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo abajo. Esta mañana Trump dijo que México lo necesita más de lo que él nos necesita. Esta noche el mundo sabe que se equivocó. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.